Médicos que han dado un diagnóstico de segunda opinión. ¿Cuál es la peor primera opinión que han encontrado? No soy médico, pero le pasó a mi madre. Siempre estaba agotada, luego de bañarse estaría tan cansada que se dormía en la alfombrilla de la bañera cuando salía. Fue a su médico y le dijo: "Oh, solo estás deprimida, ve a cortarte el pelo". Lo hizo. Seguía agotada. Volvió al médico, siguió diciéndole que solo está deprimida, que se buscara un hobby, que todo está en su cabeza, etc. Nunca la mandó a hacer análisis de sangre, ni la derivó a ningún especialista. Meses más tarde vuelve. Su médico está de vacaciones. El médico le echa un vistazo a sus ojos y le dice: "Es su hígado. Hazte estos análisis de sangre ahora". Tras unos análisis de sangre anormales y una biopsia de hígado, le dijeron que tenía una hepatitis autoinmune, y que estaba a 3 meses de la muerte. Después de que mejorara con los medicamentos, volvió al médico original y dijo: no necesitaba un corte de pelo. 27 años después, todavía sufre los efectos persistentes. Soy abogado, pero tuve un cliente al que le dieron un diagnóstico devastador de una enfermedad cardíaca extremadamente rara. El médico le dijo que le quedaban 6 semanas de vida. Se puso en contacto conmigo para hacer su testamento y poner en orden sus asuntos. Afortunadamente, buscó una segunda opinión con un cardiólogo muy conocido. Supongo que el cardiólogo estaba intrigado debido a la naturaleza rara de esta enfermedad cardíaca. No había nada malo en él. Estaba bien. Este pobre tipo, y su familia, fueron torturados por esto, tan devastados y aterrorizados, para nada. De hecho me llamó para contarme todo esto. Parecía estar todavía en la etapa de alegría. No me voy a morir, pero me imagino que la rabia llega en algún momento, cuando haces un balance de lo que has pasado. No sé cómo un médico mete la pata de forma tan masiva, o si de alguna manera los resultados de mi cliente se mezclaron con los de otra persona, y el número de algún pobre desgraciado está a punto de salir y ni siquiera lo sabe. Bueno, cuando empecé a sentirme mal el octubre de un año en la universidad tuve 1. Una tos no productiva, 2. Sudores nocturnos y problemas para dormir, y 3. Había perdido algo de peso. La enfermera de la escuela me dio Claritin. Todos esos síntomas empeoraron, además de que estaba increíblemente fatigado. Mis ganglios linfáticos se hincharon y tuve dolores de espalda bastante fuertes. Mi médico de cabecera me hizo una radiografía de tórax y me recetó antibióticos para la neumonía. En ese momento casi había suspendido los estudios porque solo conseguía dormir 1 o 2 horas por noche. Tuve que esperar hasta las vacaciones de primavera para ir a ver a un especialista en pulmones. Él pudo decir al instante que no era neumonía, tenía un linfoma de Hodgkin en estadio 4B. Mi primer escáner PET mostró células cancerosas en los ganglios linfáticos de los 4 cuadrantes de mi cuerpo. En ese momento había perdido aproximadamente 1/3 de mi peso corporal. La tos, la pérdida de peso y el dolor de espalda se debían a que los ganglios linfáticos inflamados me presionaban los pulmones, el estómago y la espalda. Me dieron mi primera ronda de quimioterapia y realmente me sentí increíble. Me sentía tan mal que una mezcla intravenosa de toxinas, cuidadosamente medidas, fue una mejora. Me fui a casa y me comí una pizza entera. La quimioterapia se hizo más hundida pero funcionó, así que supongo que no puedo quejarme demasiado. No soy médico, pero mi madre fue a una clínica, y le dijo al médico que tenía fuertes dolores de cabeza todo el tiempo. Era una madre que se quedaba en casa para mí, 10 años, y mi hermana, 6 años, por lo que lo consideraron como estrés y le recetaron pastillas para el dolor. 2 semanas después los dolores de cabeza eran migrañas. Prescripción más fuerte y tratar de reducir el estrés. Pasan unas semanas y ya no puede levantarse de la cama. Vomita todo, incluidos los medicamentos. Está completamente desorientada y apenas vive. Mi padre era camionero, así que nunca estaba en casa. Estaba cuidando de mí, de mi hermana y de mi madre yo sola. Volvemos al médico y esta señora se atreve a decir que es el caso de migraña más raro que ha visto. Le dice que tome baños calientes, y que siga tomando las medicinas cuando las vomite. Pasaron 2 meses y mi padre llegó a casa, vio el estado de mi madre, que estaba tan enferma que se orinaba encima, la casa, que estaba siendo mantenida por un niño de 10 años, y dijo que quería el divorcio. Esa noche descubrimos que tenía un cáncer de pulmón y de cerebro en fase 4, con un tumor del tamaño de un huevo que le presionaba el cerebro, así como muchos otros diseminados. Todavía no he perdonado a ese médico por no tomar en serio a mi madre. En cuanto a mi madre, luchó mucho durante 2 años y finalmente falleció en noviembre de 2010. Yo tenía 13 años y mi hermana 9. Mi padre se cayó de un árbol un mes después de su diagnóstico y se rompió el talón. Quedó discapacitado por las cirugías que requirió y por su espalda. Era un monstruo mientras estaba en casa.
Todo lo que recuerdo de mis años de juventud era caminar sobre cáscaras de huevo, ser constantemente acusado de cosas que no hacía, y ser vigilado como un halcón las 24 horas del día. Sospecho que es bipolar y que tiene un grave trastorno de estrés postraumático, pero ya sabes lo que piensan los mayores sobre el tratamiento de las enfermedades mentales. En cuanto a nosotros, fue una meuda no tener a nuestra madre mientras crecíamos. Ella hablaba todos los días de cómo no podía esperar a vencer el cáncer, y dejar a mi padre para que todos pudiéramos tener la vida que merecíamos. Creo que salimos bastante bien. Tengo 23 años, una familia, me he mudado lejos de todos esos recuerdos, y me he comprometido a romper los ciclos, y a querer a mis hijos como me hubiera gustado que me quisieran a mí. Paciente. Cuando estaba en la universidad fui al médico porque orinaba cuchillas. La enfermedad progresó muy rápidamente y al final de la semana no podía caminar ni dormir. El doctor me preguntó sobre mi vida sexual y le dije la verdad, que mi novia y yo solo habíamos estado juntos y durante muchos años. Se burló de eso y me dijo que probablemente era clamidia. Tuvo un largo discurso condescendiente sobre el sexo seguro conmigo y me envió a casa. Una semana más tarde me hicieron los análisis de orina. Resultó que tenía la peor infección de vejiga que jamás habían visto. Tuvieron que meterme una cámara en el orificio para orinar. Me dieron varias rondas de antibióticos y, hasta el día de hoy, me cuesta orinar debido a los daños irreversibles que causó la infección. Tengo uno que me pasó a mí. Hice gimnasia en la universidad y en mi último año tuve un accidente en un entrenamiento en el que me golpeé el cuello. Fui al hospital, me hicieron radiografías y me dijeron que estaba perfectamente bien. Caminé con dolor durante un tiempo. Semanas más tarde fui a otro médico, y me dieron un nuevo conjunto de imágenes. Mi cuello estaba roto en 3 lugares y tenía una dislocación. Tuve una cirugía de fusión de varios niveles días más tarde. Descubrí que mis imágenes fueron cambiadas por las de otra persona en la sala de emergencias, y que me diagnosticaron originalmente basándose en las imágenes de otra persona. Esto se descubrió cuando fui a buscar mis registros mucho tiempo después de mi cirugía para el seguro, y mis archivos tenían los registros médicos y las imágenes de otra persona. Debido al tiempo que pasé caminando con él tuve que tener una cirugía posterior en lugar de anterior que es mucho más invasiva, y me da problemas importantes hasta el día de hoy. No soy médico, pero fui a un dermatólogo por una erupción en las manos y la cara. Insistió en que era un eczema a pesar de que nunca he tenido un eczema en mi vida. Se negó a hacer cualquier prueba o tomar una biopsia. Me recetó una crema con esteroides para el eczema. El sarpullido se extendió y empeoró terriblemente. Me subía por los brazos y por toda la cara. Me picaba y me dolía. Fui a otro dermatólogo y le expliqué la situación. Me hicieron una biopsia. Era una infección bacteriana y el primer médico me dio esencialmente una infección bacteriana con esteroides. Yo era menor de edad en ese momento, y no sé por qué mis padres no fueron tras el primer médico. No soy médico. Mi marido tuvo una situación en la que casi murió debido a un diagnóstico erróneo. Para empezar, en aquel momento éramos jóvenes de 20 y tantos años y vivíamos en una ciudad universitaria. Mi marido tenía un dolor horrible, en la planta sobre las manos y las rodillas, horrible. Fuimos a la sala de emergencias, y el médico apenas lo miró, y solo le dijo que dejara de beber y que estaría bien. Volvemos a casa, el dolor está empeorando y ahora él está vomitando. Luego conducimos 1,5 horas para tener otra consulta. A los 15 minutos de entrar en la consulta del médico de cabecera, mi marido fue trasladado de urgencia al quirófano, ya que su vesícula biliar se había roto por completo y estaba en estado séptico. Fue un desastre total y casi murió por un diagnóstico erróneo. Fui a una clínica sin cita previa porque no podía tragar nada. El médico me presionó la frente y me preguntó si me dolía. Yo dije que un poco sí. Me dijo que tenía una infección de los senos nasales y me recetó antibióticos, que no podía tragar, y me mandó a casa. Resultó que había tenido un derrame cerebral, y acabé pasando 3 semanas en el hospital. No soy médico, pero mi hermana estuvo sufriendo dolores de cabeza y pequeñas convulsiones durante un tiempo. Fue a un centro de urgencias, y allí nos dijeron que tenía un trastorno de ansiedad y que solo necesitaba algo para calmarse. Conseguimos una segunda opinión en urgencias, y resultó que tenía un cáncer cerebral en fase 4. La echo de menos todos los días. Mi médico me dijo que mis problemas de salud estaban relacionados con el estrés. En la segunda consulta se descubrió que mi vesícula biliar funcionaba al 3%, y se me extirpó un par de semanas después. Lo peor es que pregunté específicamente al primer médico sobre la vesícula biliar, y me aseguraron que no podía ser eso. No soy médico. A mi hermana le faltaban unas 2 semanas para dar a luz cuando de repente empezó a sentir un dolor insoportable y a vomitar. Llamé a su partera, que se negó a hablar conmigo a pesar de que mi hermana claramente no era capaz de hablar, ya que estaba sentada en el suelo junto al inodoro, llorando y vomitando.
Finalmente cogió el teléfono y la matrona le dijo que probablemente era un virus y que se comiera una chupeta. Al final conseguí convencerla para que fuera a urgencias. La llevaron inmediatamente al quirófano para hacerle una cesárea de urgencia. La placenta se había desprendido y mi sobrina nació sin respirar. Sufrió varias convulsiones e incluso murió y luego fue reanimada. Ahora tiene 15 años y tiene parálisis cerebral por haber estado tanto tiempo sin el oxígeno que necesitaba. Y ahora el típico no soy el médico sino el paciente. Fui a un médico especialista en sueño porque estaba constantemente cansado y me dormía de pie y tal. Una miauda seria. El doctor fue como, bueno, tienes sobrepeso, así que definitivamente es apnea del sueño. Me hice un estudio del sueño, y el resultado fue negativo para la apnea del sueño. El médico dijo, bueno, todavía estoy seguro de que es apnea del sueño, porque eres un gordito. Así que me envió a casa con una máquina ECPAP durante un mes. Después de un mes de usar la máquina, que registra tus eventos de apnea del sueño todas las noches y mostrar 0 resultados, le volvimos a decir, bueno, si esto no está funcionando, no puedo ayudarte, porque obviamente tienes apnea del sueño ya que todos los gordos tienen apnea del sueño, así que no debes estar usando el PAP, así que lo descarté como si fuera mala hierba y fui a buscar una segunda opinión. Nuevo médico del sueño, nuevo estudio del sueño. Volví y el nuevo médico dijo, sí, esto es narcolepsia de libro. Tienes todos los síntomas y el estudio del sueño lo demuestra sin lugar a dudas. Le hablé del otro médico y me dijo, es evidente que se trata de narcolepsia. Su anterior médico era un imbécil. Y, a diferencia de las otras citas de esta historia, es una cita real y directa. Nunca olvidaré la cara de asco que puso cuando dijo la palabra imbécil. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.